Hay historias que se leen una vez, y hay historias que cambian para siempre nuestra cultura. Desde 1992, Montblanc creó la tradición de rendir homenaje a los escritores que cambiaron la historia de la humanidad. Cada año presenta una nueva edición de grandes escritores. Por esta colección han pasado figuras como Oscar Wilde, Julio Verne, William Shakespeare y los hermanos Grimm, entre otros. Esta tarde, las puertas del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México se abren para recibir Essential Moments de Montblanc. En este escenario se presenta su nueva edición de grandes escritores, esta vez dedicada al padre del mito del vampiro. En 1897, un escritor irlandés publicó una novela que redefiniría el terror moderno. Su nombre era Bram Stoker. Su creación, Drácula. Bram Stoker nació en Dublín, Irlanda, en 1847. Curiosamente, durante buena parte de su infancia estuvo enfermo y pasó años sin poder caminar. Ese largo tiempo de aislamiento lo acercó a los libros y a la imaginación. Aunque estudió matemáticas y trabajó como funcionario público, su verdadera pasión siempre fue el teatro. Durante casi 3 décadas fue director del famoso Lyceum Theatre en Londres, colaborando con el célebre actor Henry Irving. Drácula no nació únicamente de la imaginación de Bram Stoker. Fue el resultado de años de investigación sobre la historia de Vlad Tepes, las leyendas de Transilvania, el folclore de Europa del Este, los avances científicos de la era victoriana y su fascinación por el teatro. Muchos consideran que la personalidad aristocrática, elegante y magnética del conde Drácula está inspirada en Irving. De esta extraordinaria mezcla surgió una novela que redefiniría para siempre el género del terror y daría vida al vampiro moderno. Más de un siglo después, su obra inspira una de las colecciones más esperadas por los coleccionistas de Montblanc. La edición limitada representa la esencia de Drácula. Está inspirada en el efecto de la mordedura de un vampiro. La experiencia comienza con un estuche diseñado en forma de un libro, un homenaje directo al legado literario del autor. Al abrirlo, un folleto nos revela el simbolismo y la inspiración detrás de la colección. Debajo de él, descansa la pluma, cuidadosamente presentada como una auténtica pieza de colección. Desde el primer instante, Montblanc deja claro que no estamos frente a un simple instrumento de escritura, sino ante una obra de arte que celebra la literatura y la imaginación. Su cuerpo de resina preciosa mezcla profundos tonos negros y rojos, inspirados en una de las escenas más icónicas de la novela, el instante en que la sangre y el veneno se funden tras la mordida del vampiro, simbolizando la eterna lucha entre el bien y el mal. Los detalles de inspiración victoriana recorren el capuchón y el cono, mientras que el plumín de oro incorpora parte del escudo de armas de la familia Stoker. El clip está inspirado en un fragmento histórico de los años 20, que se ajusta a la forma general del instrumento de escritura histórico. Y en la parte superior se producen las marcas de una mordedura de vampiro. La silueta completa de la pluma está inspirada en la jeringa de Pravaz, un revolucionario instrumento médico del siglo XIX, que representa el papel de la ciencia en la lucha contra las fuerzas sobrenaturales narradas por Stoker. La siguiente pieza está limitada a 1897 ejemplares, justo el año en el que se publicó Drácula, y está inspirada en el murciélago. El diseño distintivo del capuchón y el barrilete de esta edición evoca la silueta de un murciélago envuelto entre sus alas cuando duerme. El acabado superficial se creó utilizando un proceso de oxidación especial sobre la plata, que rinde homenaje a esta legendaria capacidad de Drácula para transformarse en un murciélago al caer la noche. La estructura del cono recuerda las grandes columnas corintias del teatro. No es casualidad que esta versión incluye en su plumín las máscaras de la comedia y la tragedia como homenaje a esta etapa del escritor. La edición limitada 93 conmemora el año en que Bram Stoker comenzó a escribir Drácula.
1893. Su diseño gira alrededor de otro protagonista inesperado: la ciencia. Para descubrir el simbolismo y la extraordinaria artesanía detrás de esta creación, acompáñenme a conversar con un experto en la materia. Octavio, ha sido un placer conocer de primera mano esta pieza, que es una de las 4 de la colección de Bram Stoker. Pero tú, como experto en estas piezas, ¿qué te transmite a ti esta nueva colección de Mont Blanc dedicada a Bram Stoker? Sí, justo me transmite muchas emociones, sobre todo de admiración a este tipo de escritores que honestamente a veces no conocemos. A veces es una sola obra la que es mundialmente conocida, como es el caso de Bram Stoker, Drácula, y cuando investigas y te pones a aprender más acerca del autor, descubres muchas otras áreas de las que forma parte de la vida de Bram Stoker. Entonces me transmite también mucho aprendizaje, misticismo por supuesto, pero al saber que él no solamente fue un novelista, sino también fue administrador de uno de los teatros más importantes en Londres, que también fue escritor de cuentos. Entonces es algo increíble poder rendir homenaje a este tipo de personajes que tienen un gran aporte a la escritura, pero al mundo en general, ¿no? Y la forma de este instrumento de escritura inspirado en la jeringa de este médico francés es algo espectacular. Poderlo representar y también conectar con la obra de Drácula de Bram Stoker es algo muy lindo. Creo que Mont Blanc lo logra muy bien. Muchas gracias, Octavio. No, un gusto. La silueta del instrumento de escritura evoca un hito de la tecnología médica: la jeringa Pravaz. Esta referencia se expresa aún más en el cuerpo de oro blanco, que incorpora una ventana transparente que recuerda el cilindro de vidrio de este revolucionario dispositivo. El lema de la familia Stoker, ¿qué es lo verdadero y lo honesto?, en latín, está ingeniosamente entretejido en la ornamentación de hojas. Para completar el homenaje, también encontramos el escudo de armas de la familia del autor adornando el plumín de oro. 2 granates rojos en el anillo del clip sugieren las marcas características de la mordedura del vampiro. Los intrincados nudos celtas, diseñados originalmente por Matilda Stoker, hermana del escritor, simbolizan el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Una metáfora perfecta para el universo del vampiro. Limitada a 8 ejemplares, encontramos la joya absoluta de la colección. Esta pieza está centrada en la defensa contra los vampiros y lo sobrenatural. Esta edición presenta un patrón floral que simboliza las rosas silvestres y las flores de ajo, consideradas protectoras contra los vampiros. Nácar, esmalte, diamantes y zafiros azules. Una sola rosa florece como un exquisito grabado en el plumín chapado. La colección se completa con una serie de accesorios diseñados para acompañar la experiencia de escritura. Unos gemelos de acero que trasladan el universo visual de Bram Stoker al mundo de los accesorios personales. Un elegante tintero de 50 mililitros en color morado. Y un cuaderno elaborado artesanalmente en Italia, pensado para preservar ideas, pensamientos y sueños. Las grandes historias nunca desaparecen, simplemente encuentran nuevas formas de ser contadas, porque al final no coleccionamos objetos, coleccionamos historias. Esto es Entre Piezas y Experiencias.